Jóvenes ilustres, nuevamente les doy la cordial bienvenida a nuestra materia de Sociología de la Educación, que sin duda hasta estas alturas ya hemos reflexionado muy bien la importancia del análisis profundo, sistemático y también especulativo del concepto de la sociedad. Cada una de las sociedades ha dejado su marca a raíz de los tiempos. Por ejemplo, el análisis sociológico que podemos hacer de la pandemia es que no es la única pandemia que ha sucedido en este siglo. Ya en siglos pasados ha sucedido todas esas grandes dificultades. Por lo tanto, debemos de aprender aspectos del pasado y también respetar la propia historia. Muy bien comentó Cicerón, este romano, este retórico. Él llegó a comentar que la historia es maestra de la vida. La maestra de la vida es precisamente lo que no podemos perder de vista. Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, jóvenes que escuchen esta tertulia del día de hoy. Pues soy el profesor José Cruz, como les había comentado, soy doctor en educación, filósofo mexicano, también comprometido con el aprendizaje. Sobre todo, me da gusto que vayan caminando en estas configuraciones de nuestra materia. Muy bien, en este apartado se va a ver dos corrientes muy interesantes. Una de ellas es el funcionalismo y el otro el estructuralismo. Les voy a platicar un poco. Existió por ahí un filósofo muy controvertido, de hecho, por su forma de pensar y todo lo que dejó, algunos aspectos negativos que no quiero entrar en materia. Pero curiosamente estudió también mucho sociología. Este filósofo se llamó Paul Michel Foucault. Paul Michel Foucault fue precisamente un estructuralista. ¿Qué significa el estructuralismo? Es una teoría precisamente ideológica que dice que las personas están dentro siempre de una estructura. Esa estructura se toma del marxismo. Esa estructura define lo que somos nosotros. Por ejemplo, la estructura de ser mexicanos. Estamos dentro inclusive de las tradiciones, de las costumbres. Por eso ahí viene dentro de esa estructura, el estructuralismo es una teoría que define que la persona está dentro de los grupos y siempre va a pertenecer a una estructura social. Y eso es parte de las ciencias sociales, es decir, el estudio de todo lo social de la parte cualitativa. Por ello, por eso es importante echarle un vistazo a qué está pasando actualmente con los migrantes. Aquí en México, mexicanos se van al extranjero. También pierde de identidad. Es muy difícil recuperar porque somos parte de esa estructura. La tradición, las ideas, etcétera, todo eso va mezclándose. Y a partir de esa mezcla, que decía Paul Michel Foucault, va definiendo lo que somos. Paul Michel Foucault, filósofo francés, también estudioso de la sociología, tiene por ahí varios libros: Arqueología del Saber, Vigilar y Castigar, Historia de la Locura en la Época Clásica, donde define precisamente toda esa concepción de lo que va a ser la persona. Otro estudioso también etnográfico, la etnografía, ya lo hemos visto, es el estudio de los aspectos culturales de la persona, sus etnias, sus raíces. Otro llamado Levi Strauss. Levi Strauss también fue estructuralista, antropólogo, y donde precisamente Levi Strauss, un estudioso, va a ir comprendiendo que al final de cuentas no somos tan entes tan aislados como se pretendía, sino somos parte de la cultura, pero parte de esa cultura también estamos dentro de una sociedad, pero individualmente. Ese es el gran error que va a marcar ya lo que se le va a llamar el marxismo cultural del siglo XIX, con el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels, que ven a la persona como un ente de masa, incapaz precisamente de pensar por sí mismo, alguien más piensa por ti. Eso es precisamente el estado totalitario que comentaba Hannah Arendt. Eso es precisamente que no hay que perder de vista dentro del concepto de esta idea del estructuralismo. Y por otro lado tenemos el funcionalismo, que también es otra teoría ideológica que describe precisamente que cada aspecto emocional, cada aspecto de la persona tiene siempre una función y un propósito, sin duda alguna. La sociedad no pudiera funcionar si no existe diferentes roles, roles de trabajo, roles de oficio, roles de profesión. Todos esos roles van constituyendo precisamente parte de esa función de ese organismo. Muy bien comentó este también sociólogo social, eh, psicólogo también, Abraham Maslow, toma de la biología el concepto holístico, de ver al organismo como un ente completo, un ente general.
Ese organismo es la sociedad. Precisamente estas dos teorías, desde Michel Foucault, desde el concepto del funcionalismo, van dando pautas precisamente para comprender de qué va el ambiente de lo social. Es claro que precisamente somos parte de eso, pero todo ese aspecto también define y va a definir qué vamos a hacer. Sin duda alguna, la sociología nos hace preguntas y nos ayuda también a hacer preguntas desde nosotros. ¿Qué va a pasar con la sociedad del siglo XXI? ¿Qué va a pasar con el aspecto de esta globalización del famoso neoliberalismo que se ha dicho demasiado? Pero el neoliberalismo también ha dado aspectos positivos, no todo es negativo, como es el caso de la propiedad privada. Por tanto, el propio sociología y el socialismo van de la mano, pero hay un desencuentro. El propio Emilio Durkheim, un filósofo, sociólogo francés del siglo XIX, tiene por ahí un libro que se llama El suicidio, que precisamente analiza todos estos temas. Cuando vemos, por ejemplo, crímenes, cuando vemos también acciones positivas de lo social, de los individuos, de ese grupo inclusive, o cuando vamos, por ejemplo, en una calle y vemos que está pintada las paredes, hay grafitis, etcétera, todo eso es una manifestación de un grupo. Un sociólogo se pregunta por qué lo hicieron, qué quieren con eso, qué tipo de códigos están manifestando en ese grafiti. Ese código determina también quiénes somos. Ahí está el estructuralismo y también el funcionalismo social. Interesantísimo, sin duda alguna, jóvenes ilustres. Va a ser una gran tertulia con su docente, este tipo de tema. Sobre todo considero que van caminando con pasos firmes y sobre todo la sociología también nos da algo interesante que en saber quiénes somos. Muy bien comentó Marx que la cultura también nos define quiénes somos, ¿no? Nuestro ser cultural. Pero también esa cultura la podemos transformar, nadie está determinado a nada. Podemos cambiar hasta nuestra propia realidad donde estemos. Y eso es a través de la educación, sin duda alguna. Bien, jóvenes, me dio mucho gusto estar en esta tertulia. Los invito a seguir adelante y pues nos veremos pronto por este medio. Que la pasen bien.